Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo cada tipo de droide de batalla separatista. Los droides de combate de la Confederación de Sistemas Independientes forman quizás el ejército más ignorado de Star Wars. La CIS creó el mayor ejército de droides que la galaxia había visto nunca, uno que de hecho superaba en número a los soldados clon en 10-1. Se dice que se fabricaron quintillones de droides entre la Federación de Comercio, la Unión Tecnológica y las corporaciones. Hoy os traemos una explicación de cada tipo y variante de droide de batalla separatista. Antes de empezar, diremos que solo incluiremos unidades de infantería. La mayoría de los cazas estelares, torretas, tanques y demás artillería del CIS también eran robots autónomos, pero si los incluyéramos este vídeo sería probablemente el doble de largo. Quizás los incluyamos en un episodio futuro. Droide B1. Comenzamos con los droides de batalla de la serie B1. Estas eran con diferencia las unidades más comunes. Aunque se produjeron y desplegaron ampliamente, el B1 era endeble y fácil de destruir y solo era realmente peligroso en cantidades abrumadoras. Menos mal que eran baratos y rápidos de construir. Las primeras versiones requerían una nave de control para recibir órdenes e incluso las unidades posteriores tenían un pensamiento independiente mínimo. A lo largo de la historia del droide quedó patente que el B1 era tonto. Los fallos de programación eran frecuentes a medida que los droides desarrollaban peculiaridades de personalidad y a menudo se les conocía por hacer comentarios sobre su entorno. Existían varias subvariantes del B1 con sus propios trabajos de pintura únicos, incluidos los droides cohete B1, modificados específicamente para perseguir cápsulas de escape en el espacio, llevaban mochilas propulsoras y se distinguían por sus cuerpos de color naranja y negro. Los droides de combate B1, especializados en el combate cuerpo a cuerpo, tenían un revestimiento blanco y verde. Los droides de combate bombero, encargados de extinguir los incendios en los hangares de las naves capitales, eran en su mayoría negros con rayas amarillas y un único punto rojo en la cabeza. Los droides de combate pesados y los droides de combate cohete, los droides de reconocimiento y los droides blaster repetidos también manejaban sus propias armas designadas. También había unidades como droides de seguridad, pilotos, comandantes y conductores de tanques con sus propios esquemas de color. Los droides varones E4 eran un paso adelante con respecto a los B1. Estas unidades de seguridad polivalentes eran droides corpulentos capaces de realizar impresionantes hazañas de fuerza. Estaban equipados con dos cañones blaster de repetición dobles montados en sus brazos y podían rastrear a un oponente con detectores de movimiento, calor, energía y sonido. Sin embargo, los E4 se movían muy lentamente y no tenían ningún tipo de escudo. Droide de batalla B2. El droide de batalla B2 era mucho más resistente que un B1, con una armadura más gruesa y la fuerza suficiente para levantar del suelo a un soldado clon. Sin embargo, los B2 se diseñaron con procesadores simples, lo que limitaba su capacidad para formular estrategias. Los B2 estándar estaban equipados con cohetes de muñeca en uno o ambos brazos. Las variantes del B2 incluyen el droide de agarre B2, diseñado para el combate a corta distancia, el droide de batalla Super B2HA, equipado con un brazo cañón que podía disparar cohetes, el droide cohete B2RP, diseñado con capacidad de vuelo, el super soldado cohete B2, una variante mejorada del anterior droide cohete, el B2ACM, que contaba con un blaster más potente, y el experimental Cortosis B2, fabricado con el raro material Cortosis, que le hacía resistente a los rayos blaster y a los sables de luz. Los droides de combate B3 eran sucesores menos conocidos de los B2 y eran mucho más altos. Sus sistemas de armas eran mucho más letales, aunque nunca llegaron a producirse en masa. Droide comando BX. Los droide comando de la serie BX eran una unidad avanzada diseñada para la infiltración y la acción tras las líneas enemigas. También se utilizaban para realizar tareas de seguridad, guardaespaldas y ejecutores para ciertos separatistas de alto rango. Despiadados, letales y adaptables, estos droides eran la pesadilla de los soldados clon de la República y en múltiples escuadrones podían cambiar el rumbo de una batalla. Eran capaces de poner incluso a un Jedi en su contra y era un rival para algunos de los clones más hábiles, a menudo empuñando escudos y vibroarmas. Sin embargo, su elevado precio impedía que se produjeran en masa. Droidicas. Los droidicas, también conocidos como droides destructores, eran peligrosos y mortíferos, diseñados para exterminar a sus adversarios. Podían transformar su forma enrollándose en una bola y moviéndose hasta 75 km por hora, o ponerse de pie sobre tres patas y utilizar un generador de escudo mientras disparaban a un objetivo. Droidica MK2. El Mark II era una variante mejorada del droidica capaz de cambiar entre cañón blaster y cañón de iones, lo que les permitía combatir a la infantería o a los vehículos. Pero los droides se desplegaron demasiado tarde en la guerra para desempeñar un papel significativo.
Ultradroidica. Un Ultradroidica era una variante más grande de un Droidica. Tenía armas considerablemente más potentes, pero requería una enorme cantidad de energía para mantener sus escudos. Como resultado, a menudo operaba en modo sin escudo cuando había otros droides alrededor para protegerlo. Droidica francotirador. El droide francotirador era una variación del Droidica que se especializaba en el larga distancia. A diferencia del original, estaba equipado con un solo rifle blaster en el centro y utilizaba un caparazón blindado para cubrir su frente mientras estaba en combate en lugar de escudos deflectores. Sin embargo, era vulnerable en el ataque por el flanco. D1 Droide de batalla aéreo. Los droides de batalla aéreos de la serie D1 tenían alas que utilizaban para perseguir a los enemigos a zonas donde los droides de batalla normales no podían llegar. Fueron desarrollados por la Unión Tecnológica, que los desplegó fuera de las instalaciones de escaco menor. DSD-1 Droide Araña. El droide araña estaba armado con un potente cañón blaster montado en la nariz capaz de disparar rápidamente y ráfagas de alta intensidad. Las cuatro patas del droide se diseñaron y fabricaron para permitir la fijación y el movimiento en terrenos verticales, como acantilados. ADSD Droide Araña Avanzado. El droide de araña avanzado era una versión más fuertemente armada y blindada del droide araña enano, capaz de operar en completa oscuridad. El droide araña enano pesado fue el sucesor del droide araña enano original, aunque se conocen pocos detalles sobre esta unidad. LM-432 Droide Cangrejo. El droide cangrejo variaba en tamaño. Los modelos más pequeños tenían 4 patas y los más grandes contaban con 6. Sus extremidades blindadas proporcionaban un agarre seguro al desplazarse por terrenos irregulares y los dientes en los labios de las extremidades combinados con las garras de agarre en las articulaciones permitían al droide cangrejo escalar pendientes pronunciadas. El droide cangrejo tenía 2 cañones láser montados en el vientre para amenazas de largo alcance. Droide LR-57. Este droide se utilizaba en situaciones muy concretas. El droide podía permanecer inactivo en terrenos poco profundos mientras los enemigos lo atravesaban por encima, utilizando las antenas expuestas para detectar perturbaciones. Cuando se disponía en una formación densa, la activación de un solo droide inactivo provocaba la activación de todos los demás que se encontraban en las proximidades. AQ Droide Aqua. Los aquadroides de la serie AQ eran un modelo anfibio que se utilizaba habitualmente para sitiar planetas acuáticos como Kamino y Mon Cala. Eran excelentes nadadores y poseían un cañón láser retráctil en la muñeca derecha y en los pies que podían convertirse en hélices. IG-100 Magna Guardia. Los Magna Guardias IG-100 eran temibles droides guardaespaldas y los favoritos del general Grievous, aunque también se sabía que acompañaban a otros miembros de alto rango del personal separatista, incluido el Conde Dooku. Los Magna Guardias estaban equipados con electrobastones que podían utilizarse contra los sables láser de los Jedi y eran capaces de continuar la lucha incluso con la pérdida de una o varias extremidades o incluso la cabeza. Eran dignos competidores incluso para los Jedi más hábiles. IG-110 Droide Sable de Luz. El droide Sable de Luz fue creado por los separatistas para hacer frente a la participación de los Jedi durante las guerras clon. Se basaban en gran medida en el diseño de los Magna Guardias y demostraron su eficiencia para hacer frente a los Jedi que empuñaban sables de luz. Su programación se creó a partir de miles de horas de grabaciones de Jedi en combate. El IG-110 empuñaba 2 sables de luz que utilizaban cristales sintéticos de sable láser. IG-86 Droide Centinela. El droide Centinela IG-86 era un modelo de droide asesino similar a otros como el IG-86 y el IG-11. Se utilizaron con frecuencia durante las guerras clon, durante las cuales fueron utilizados tanto por terceros como por la CEI. IG Droide Lancero. Los lanceros IG iban armados con lanzas de energía gigantes y antivehículos y cabalgaban hacia la batalla en motos de asalto. Los droides lanceros IG fueron dirigidos por Durch en la batalla de Mully List. Droides tácticos. Los droides tácticos eran un tipo de droide de batalla diseñado para planificar estrategias de batalla y servir como oficiales al mando en el ejército droide. A menudo se colocaban en naves de control droide de flotas separatistas y centros de mando en planetas donde podían gestionar escuadrones de droides de batalla. Droides supertácticos. El droide supertáctico era un modelo avanzado del droide táctico que se utilizaba como una versión mejorada con mayor procesamiento estratégico e inteligencia, a la vez que estaba equipado con un mejor análisis táctico para predecir una respuesta a los comandantes orgánicos. A menudo desempeñaban el papel de comandante o general. Droide zumbador.
Los tumbadores se utilizan con el fin de inutilizar las naves enemigas. Operaban rápidamente utilizando una multitud de herramientas destructivas como taladros, sierras circulares y otros equipos afilados para destruir naves. Aunque sus herramientas eran eficaces, el ojo central era un punto débil que podía dejar fuera de servicio al droide si lo alcanzaba un disparo. Droide asesino HK-B3. El droide asesino HK-B3 Hunter tenía cabezas cuadradas y estaba equipado con ampollas de fuego rápido. Dependía de un ordenador de control central para coordinar su funcionamiento y se utilizaba principalmente antes de la invasión de Naboo. Aunque eran menos comunes que los droides de batalla B1, en la época de las guerras clon todavía se podían ver droides HK-B3 relegados a simples tareas de guardia o patrullando planetas remotos. Droide asesino HK-77. El droide asesino HK-77 se consideraba la cúspide de las líneas de droides asesinos de la serie HK diseñadas por los separatistas, considerados extremadamente agresivos. Sin embargo, se fabricaron demasiado tarde en la guerra y no se utilizaron hasta la Guerra Civil Galáctica bajo el mando del HK-47. Droide asesino Serie A. El droide asesino de la serie A era uno de los modelos más avanzados y de élite de automatización de combate utilizados por los separatistas, que solía luchar en equipos de gran tamaño, dominando a sus objetivos con potencia de fuego y habilidad de combate en lugar de sigilo. Parece que se utilizaron con moderación, enviándolos contra grupos de Jedi por orden directa de los comandantes separatistas de mayor rango. Sonda asesina. La sonda asesina se parecía a grandes arañas y estaba diseñada para asesinar a los objetivos con gran eficiencia. Si se veían acorraladas o destruidas, podían liberar muchos mini droides asesinos más pequeños por los poros de la cabeza para terminar el trabajo. Droide sonda. Los droides sonda separatistas se utilizaban para el reconocimiento y más tarde fueron adaptados y utilizados por el Imperio Galáctico. Droide saboteador. Los droides saboteadores eran droides de elevación por repulsión equipados con pinchos eléctricos y rotores con cuchillas. También estaban equipados con generadores de sigilo. Droide de demolición infiltrado. Los droides de demolición infiltrados eran un modelo de droides transformadores que podían disfrazarse de droides barredores comunes, que eran reconocidos por los oficiales de la República. Una vez que los droides se infiltraban en su objetivo, se transformaban en un modo que estaba fuertemente armado. El último de los modos del droide era cuando dos de los droides se combinaban en una bomba para destruir su objetivo previsto. Droide colicoide infiltrador. El droide de la serie Colicoid era un modelo de droide asesino que tenía 4 patas con múltiples puntas y ganchos largos, afilados y curvos en los extremos de sus brazos. Una de las tareas principales del infiltrador era aterrizar en el agujero de una nave, luego perforar su camino hacia el interior y utilizar un generador de atmósfera para tapar el agujero detrás de él antes de que sus víctimas previstas pudieran ser alertadas de su presencia. Utilizando un campo de camuflaje proyectado holográficamente, el droide podía colarse en una nave y asesinar silenciosamente a cada miembro de la tripulación o pasajero, uno por uno. Droide camaleón. El droide camaleón era un droide de sabotaje mental equipado con cañones láser y minas de grado militar en un conjunto holográfico. Originalmente eran droides de exploración minera conocidos como droides sonda Balunker. Megadroide. El Megadroide era un superarma cuya fábrica fue destruida por Anakin Skywalker y Yoda antes de que vieran un uso intensivo. Droide Morp. Los droide Morp eran una serie de droides exploradores más pequeñas desarrollados por Asajj Ventress. Lo que hacía peligrosos a estos droides eran las poderosas cargas eléctricas que podían descargar sobre su víctima. Decimator. El Decimator era un droide similar que utilizaba tentáculos de energía para buscar materia orgánica. Cuando un tentáculo localizaba materia orgánica, los demás se acercaban y lo vaporizaban. Droide C8 saboteador. El droide saboteador C8 era un droide espía avanzado utilizado para sabotear posiciones enemigas. Utilizaban protocolos de combate de ataque y fuga como parte de su programación que dictaba sus tácticas. Droide sigiloso. El droide sigiloso era un droide de batalla de 4 brazos que estaba armado con un tipo de dispositivo de camuflaje portátil. El general Grievous utilizó un escuadrón de droides sigilosos para atacar Dathomir. BL Legionario de batalla. Los legionarios de batalla de la serie BL fueron una edición limitada de 1000 unidades producidas para los protectores mandalorianos. Eran poderosos y letales en combate. Los droides de guerra reforzaban las filas de los protectores y actuaban como tropas de primera línea durante la batalla. Droide de batalla CWW-8. El droide de batalla CW era una versión modificada de un droide cargador con sus cuchillas sustituidas por blasters. También sirvieron a HK-47 durante la Guerra Civil Galáctica. Droide granadero.
El droide granadero estaba armado con lanzagranadas dobles y era capaz de lanzar una andanada constante de bombas contra el personal enemigo. Droide mosquito y droide MR-200 buscaminas. Nuestros dos últimos droides, una unidad aérea llamada droide mosquito y el droide MR-200 buscaminas, solo se mencionaron en novelas y por lo tanto no tenemos ninguna imagen que podamos encontrar. Pero, ¿cuál de las variantes de droides de batalla separatistas es tu favorita? ¿Y qué ejército deberíamos cubrir a continuación? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.